Bienvenidas y bienvenidos. Hay noticias que son un pequeño temblor en los mercados. Y luego hay otras que son un auténtico terremoto, Un seísmo, sí. de los que cambian el paisaje para siempre. Y la que vamos a analizar hoy es, sin duda, de las segundas. Totalmente. Rusia ha puesto una fecha muy concreta en el calendario, Ujú. 2026, y ha lanzado un mensaje clarísimo. Sí. A partir de ese día, se prohíbe por completo la exportación de madera sin procesar. Ni un solo tronco en bruto. Se acabó. Cierran el grifo. Del todo. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, durante décadas el abedul, el alerce, el pino siberiano eran increíblemente baratos, muy abundantes, Claro. y han sido los cimientos de industrias gigantescas en Finlandia, en Alemania, en Austria, en China. Industrias enteras. Sí. Moscú retira esos cimientos. Hoy vamos a desgranar qué significa esta sacudida, el impacto en las cadenas de suministro y, sobre todo, la jugada geopolítica que hay detrás. Es que esa es la clave. Esto va mucho más allá de una simple medida comercial o de, no sé, unos aranceles. No, no es eso. No. Lo que las fuentes describen es una reubicación deliberada del poder en una industria global. La pregunta que flota en el aire es, ¿qué pasa cuando el mayor proveedor mundial de una materia prima esencial decide que ya no te quiere vender los ingredientes? Claro. Que a partir de ahora solo te va a vender el plato ya cocinado. Las ondas de choque se están empezando a sentir y son profundísimas. Pues empecemos por ahí, por esa onda expansiva. Los informes que hemos analizado describen la reacción inicial del mercado como pánico absoluto. Pánico, sí. Me imagino la escena en Helsinki, en el despacho del CEO de una de las mayores empresas madereras del mundo. Le llaman y le dicen que su principal proveedor, del que depende casi toda su producción, va a cerrar el grifo. Para siempre. Para siempre. El shock ha debido de ser tremendo. Tremendo y totalmente justificado. Y no solo en Finlandia, ¿eh? El nerviosismo se extendió como la pólvora a Alemania, a Austria y por supuesto a China. Claro. En las bolsas, los grandes conglomerados del sector vieron cómo sus acciones se despeñaban. Se hundían. Hablamos de miles de millones de euros en valor bursátil que, bueno, se evaporaron en días, porque esto no es una fluctuación de precios No. o un problema con un barco atascado en un canal. No, esto es la ruptura total de una cadena de valor que llevaba décadas funcionando como un reloj suizo. Claro, porque el modelo de negocio era muy simple, ¿no? Simplicísimo. Y muy, muy rentable para Occidente y China. El negocio redondo. Totalmente. El modelo era: compro troncos de madera a precio de saldo en Rusia. Los llevo a mis fábricas de alta tecnología en Finlandia o Alemania. Los transformo en, no sé, muebles de diseño, suelos laminados, papel de alta calidad. Y a exportar. Y los exporto a todo el mundo con un margen de beneficio, vamos, brutal. Ahora, el primer eslabón de esa cadena, la materia prima barata, de repente, Desaparece. desaparece. Estas empresas tienen contratos millonarios que cumplir, pedidos que entregar, pero el material para fabricarlos, de repente, ya no va a llegar. Es como si a una panadería le dicen que en 2 años no va a poder comprar más harina. Exacto. El negocio se acaba. Punto. Vale, entiendo el pánico, de verdad, pero lo que me cuesta entender es, a ver, ¿cómo demonios se metieron en una dependencia tan bestia? Ya. Hablamos de países enteros, de empresas gigantescas. Nadie vio venir este riesgo, o era tan bueno el chollo que prefirieron mirar para otro lado. El chollo era espectacular y eso yo creo explica la ceguera. Pensemos en el caso de Finlandia, que es el más paradigmático. Sí. Es una ironía tremenda porque Finlandia es el país de los bosques. Tiene una imagen de marca potentísima asociada a la madera. Claro, producto local, sostenible. Pero la realidad es que sus propios bosques no daban abasto, no podían alimentar a su gigantesca industria exportadora. O sea que vendían al mundo una imagen de producto local que en realidad no lo era tanto. Exacto. La etiqueta de esa silla de diseño nórdico que se vende por una fortuna en media Europa decía «hecho en Finlandia». Sí. Pero el alma de esa silla, la madera, muy a menudo era un pino o un abedul que había cruzado la frontera desde Rusia a un coste mínimo. Alrededor de una quinta parte de todos los ingresos por exportación de Finlandia depende directa o indirectamente de este sector. Una quinta parte. Es una barbaridad. Es un pilar de su economía que ahora mismo se tambalea. Y mucho. Imagino que con China la historia es parecida, pero la escala debe de ser demencial. ¿Cómo se compara su dependencia con la de Finlandia?
A ver, si lo de Finlandia es un drama nacional, lo de China es a una escala planetaria. Durante años ha sido el mayor importador de madera rusa del mundo. El mayor, claro. Toda esa potentísima industria china de muebles, de suelos, de materiales de construcción que inunda los mercados de Estados Unidos y Europa, Sí. dependía masivamente de ese flujo constante de materia prima barata. El modelo era el mismo que el finlandés, pero, vamos, multiplicado por 1000. Comprar barato, transformar. Transformar de forma ultra eficiente y exportar con márgenes enormes. Y mientras tanto, en Rusia veían como el gran negocio, el de verdad, se lo llevaban otros. Precisamente. Lo fascinante que revelan las fuentes es la distribución del valor. El grueso del beneficio se quedaba en los centros de procesamiento, en Helsinki, en Hamburgo o en Shanghái. Claro. A Moscú, que ponía el recurso natural, el bosque, le llegaba solo una fracción minúscula del valor final que esa madera generaba en el mercado. O sea que Rusia aceptó ese papel durante décadas. Sí, aceptó ser un mero proveedor de recursos, casi como una economía colonial. Vendía los troncos y con eso le bastaba. Hasta ahora. Vale, o sea que esto no va solo de prohibir exportaciones. Esta es una jugada de poder en toda regla. Es casi un órdago industrial. Totalmente. Es decir, si quieres mi madera, tienes que construir tus fábricas aquí, en mi territorio, contratar a mi gente y pagar mis impuestos. La audacia de la medida es tremenda. Es exactamente eso. La nueva estrategia de Moscú, según se desprende de los análisis, es quedarse con la cadena de valor completa, Con todo el pastel. con todo. Quieren las fábricas, quieren los empleos cualificados y, sobre todo, quieren los ingresos fiscales dentro de sus fronteras. El mensaje para el mundo es cristalino. No hay puertas traseras ni acepciones. No hay letra pequeña. Ninguna. Lo que antes se hacía en una moderna planta a las afueras de Viena, el Kremlin quiere que ahora se haga en Krasnoyarsk o en Ekaterimburgo. Es una apuesta radical por generar riqueza nacional. En lugar de seguir siendo la cantera del mundo. Justo. Se han cansado de ser la cantera. Un momento. Pero, visto desde el otro lado, ¿no es una jugada increíblemente arriesgada para la propia Rusia? Lo es. Están cortando lazos con sus mayores clientes de un día para otro. No podrían acabar con miles de toneladas de madera apilada que nadie les compra. Es un riesgo, sí, pero es un riesgo calculado. Y ellos creen que tienen la sartén por el mango. Ah. Su apuesta es que la dependencia de Occidente y China es tan grande y las alternativas son tan escasas que sus antiguos clientes no tendrán más remedio que aceptar las nuevas reglas del juego. Que pasar por el aro. Saben que controlan un recurso estratégico y están utilizando ese control como palanca. Es una forma de decir, el juego ha cambiado. Ahora se juega en mi campo y con mis normas. Esto deja a las empresas internacionales en un callejón sin salida, vamos. En un marrón considerable. Sí, un marrón importante. Para ese CEO finlandés o alemán del que hablábamos, las opciones sobre la mesa son desoladoras. O hace las maletas, se va a Siberia o a los Urales y monta allí sus fábricas con toda la inversión y el riesgo que eso supone, Claro. o se resigna a perder el acceso a una de las mayores reservas de madera del mundo y ve cómo sus competidores le comen el terreno. Y cuando se analizan las supuestas alternativas, el panorama es todavía más sombrío. Se ha hablado mucho de buscar otros proveedores. Canadá, por ejemplo. Sí, Pero las fuentes lo dejan claro. Canadá tiene otros tipos de madera, no son directamente sustituibles para ciertos productos y, lo más importante, su capacidad de exportación es limitada. no da para tanto. No puede, ni de lejos, llenar el vacío gigantesco que deja Rusia. Y dentro de Europa, países como Suecia. Suecia está en una situación parecida a la de Finlandia. Tiene una industria potente, pero sus recursos son finitos. Entiendo. Podría aumentar un poco su producción, cubrir una pequeña fracción de la demanda, pero no puede sustituir el flujo masivo que llegaba de Rusia. Es como intentar apagar un incendio forestal con un cubo de agua. Imposible. Y luego está la opción de mirar a Sudamérica. Que a nivel logístico suena a pesadilla. Es una pesadilla. Es un mercado lejísimos y los costes de transporte se dispararían. Claro. Cualquier producto fabricado con esa madera sería tan caro que no podría competir en el mercado global. Los márgenes de beneficio que hacían tan atractivo este negocio Se esfumarían. simplemente se esfumarían. Por tanto, la conclusión es bastante dura. Que no hay un plan B. No hay un plan B viable a corto o medio plazo. El cómodo y rentable modelo de negocio occidental, basado en el acceso casi ilimitado a madera rusa barata, se ha acabado. Ha muerto. Ya está.
Esa dependencia que durante décadas fue la ventaja competitiva clave para muchas de estas empresas, ahora se ha convertido en su mayor riesgo existencial. Y lo más inquietante es que todo ha cambiado por un simple decreto político. Una decisión tomada a miles de kilómetros. Exacto. Lo que significa, si lo entiendo bien, es que el centro de gravedad de toda una industria se está desplazando. El poder ya no está en la fábrica de diseño de Helsinki, ni en el puerto de Shanghái. No. El poder ha vuelto al origen, al bosque en Siberia, y las reglas las pone quien es dueño del recurso, no quien tiene la tecnología para transformarlo. Si conectamos esto con el panorama general, es una advertencia muy seria para muchas otras industrias. Demuestra de forma brutal que cualquier país o empresa que base su prosperidad en el acceso a recursos externos, Sí. controlados por un único proveedor principal, se está colocando en una posición de vulnerabilidad estratégica peligrosísima. Lo que para un país como Finlandia, volviendo al ejemplo, es una amenaza existencial. Sin duda. Si una quinta parte de tus exportaciones depende de esto, no es una anécdota en las noticias de economía. Es una potencial crisis nacional en toda regla. Exacto. De repente, conceptos que sonaban a jerga de escuela de negocios como diversificación de proveedores o resiliencia de la cadena de suministro, Palabras de consultor. justo, pues ahora dejan de ser teoría y se convierten en una cuestión de pura supervivencia nacional. Y no solo para Finlandia. China también se enfrenta a este dilema. O sus empresas invierten masivamente en plantas de procesamiento en suelo ruso, adaptándose a las reglas de Moscú, o se arriesgan a perder el acceso a un componente vital de su propia maquinaria exportadora. Tienen que mover ficha. La decisión de Rusia obliga a todos a mover ficha en este tablero global, y quien tarde demasiado en reaccionar corre el riesgo de quedarse fuera de la partida. Entonces, para recapitular lo que nos dicen las fuentes, ¿estamos asistiendo en tiempo real al fin de una era? Sí, es el fin de una era. La era de las materias primas baratas, abundantes y fácilmente accesibles que fluían desde el este. Y estamos entrando en una nueva fase mucho más dura, donde quien controla el recurso, controla la industria. Totalmente. El mapa global del mercado de la madera se está redibujando por completo y parece que las viejas potencias industriales ya no son las que sostienen el lápiz. Sí, y para cerrar, creo que hay una reflexión final que se desprende de todo esto y que es lo verdaderamente potente. A ver. Lo fascinante aquí es cómo esta decisión invierte por completo la lógica del valor que ha dominado la economía durante los últimos 50 años. Siempre asumimos que el gran beneficio, el verdadero poder, residía en la tecnología, en el conocimiento, en el saber hacer. En el valor añadido. Exacto, en transformar una materia prima barata en un producto sofisticado y caro. Y ahora resulta que quizás estábamos equivocadas. La decisión de Rusia sugiere algo mucho más crudo, más básico. Sugiere que, en un mundo de recursos cada vez más finitos y con cadenas de suministro cada vez más frágiles, el verdadero poder podría estar volviendo a su origen. Al principio de todo. A simplemente poseer y controlar la materia prima. Quizás el poder ya no está en saber diseñar la silla, sino en ser el dueño del monte de donde sale la madera para hacerla. Lo que deja una pregunta bastante inquietante flotando en el aire. Una pregunta importantísima. Y es si este patrón que estamos viendo hoy en la industria de la madera no es en realidad el tráiler El avance. de la película que vamos a ver en otros sectores estratégicos en los próximos años. Pensemos en los minerales críticos para las baterías, en el gas natural, en los fertilizantes, o incluso en los alimentos. Madre mía. La batalla por el control de los recursos no ha hecho más que empezar.